El testimonio de Armel Caracas es relevante por lo que estamos viviendo en estos momentos en el país. Estuvo en la guerrilla de las FARC durante 20 años. Firmó el acuerdo y se desmovilizó dispuesto a buscar una nueva vida en la legalidad. No solo logró ser elegido alcalde, es el segundo reincorporado en lograr un cargo de elección popular, sino que además encontró el amor. Diana Durán viajó hasta Cumaribo, en Bichada, para comprobar que nunca es tarde para volver a empezar. ¿De qué se enamoró de Armel? Cuando me pregunta eso, si él es un excombatiente, así me lo decían, si es un guerrillero, si es un asesino, si es no sé qué, así de esa forma me lo decían. Fabiola Salgado tiene 43 años y se ha enamorado 2 veces en su vida. La primera fue del padre de sus 4 hijos. La segunda fue de Armel Caracas, un firmante del acuerdo de paz que estuvo en las FARC 20 años y que en 2022 recibió de la Jurisdicción Especial para la Paz una amnistía por el delito de rebelión. Es muy respetuoso, esa es una de las cualidades que él tiene, es muy sincero. ¿Y usted, Armel? Muy responsable, tiene un liderazgo y una nobleza impresionante, ¿cierto? Muy afectiva, cariñosa. Yo no tengo cosas malas a decir de Fabiola, ¿cierto? Imagine de que me haya soportado todo ese tiempo. Viven en Cumaribo, Bichada, el pueblo más extenso de Colombia. Queda cerca de Venezuela y es tan grande que allí cabe todo Antioquia. Por momentos esta historia de amor parece ser tan dulce y sencilla como cualquier otra. Siempre que iba a Villavicencio, o va aún porque eso no lo ha dejado, él me trae que chocolatinas, que yogures, todo lo que él sabe que a mí me gusta. Se ganó primero mis hijos y después a mí. En realidad, esta historia de amor es única. Y se hizo posible porque en 2016 las FARC firmaron el acuerdo de paz y dejaron las armas. Hoy Fabiola y Armel caminan juntos de la mano, pero cuando ella era una niña, su familia hizo cuanto pudo para evitar que la guerrilla se la llevara. Entonces, ¿qué hizo mi mamá? Con una señora vecina que vivía ahí, entonces ella habló con ella y le dijo a la señora, llévese a mi hija para que estudie en Bogotá, para que no se vaya a ir para la guerrilla. En Bogotá, Fabiola nunca estudió. Regresó a Cumaribo 6 meses después y su familia pensó en otra alternativa para ella. Me enviaron a un resguardo indígena, a una comunidad y me internaron ahí. Mientras tanto, Armel Caracas era una adolescente que crecía en zona rural de Puerto Rico, un municipio de Caquetá donde nació en 1977. En ese mismo pueblo se unió con 19 años al Frente 14 de las FARC, bajo el mando de Fabián Ramírez, quien también firmó el acuerdo de paz. Una vez estábamos en un evento y un señor Gilberto Londoño me llamó y pues me explicó y me convidó a trabajar en las milicias. Fabiola y Armel crecieron en condiciones similares. Ambos, por ejemplo, son hijos de campesinos pobres y con sus padres aprendieron a trabajar la tierra. Pilar maíz, pilar arroz, a ordeñar una vaca, mañarla. Todo eso, lo típico del campo. Nos dirigíamos mucho a la pesca, mi papá siempre, nunca nos faltó la comida, para nada. Nosotros siempre también le ayudábamos. Maíz, mi papá sembraba mucho maíz. Estudio hubo poco. Mi papá pues no contaba con muchos recursos para sacarnos aquí a Cumaribo a estudiar. Mis hermanos, lo poco que estudiaron, lo estudiaron en un internado que llaman Achacara. Y Santa Teresita del Tupar. Yo no tuve la oportunidad de estudiar allá. Ya tenía como los 30 años cuando terminé el bachillerato. Estudié hasta 3º o 4º primaria. Allí paré mis estudios. Y algo más. Ambos crecieron en lugares donde no había ejército ni Estado, solo FARC. Armel Caracas ingresó a ese grupo ilegal hacia 1996, siguiendo los pasos de algunos de sus familiares. Una vez que porque miro un arma, yo quiero ser como mi hermano, ¿cierto? O mi primo. Y entonces ahí se va creando el ambiente propicio para llegar a cometer, digo yo, un error de eso. ¿Y usted los vio armados? Claro, parte andan como ejército. Esa fue la realidad, no es solo la zona y no en muchas zonas de estas, porque hay un dicho que dice que el que tiene las armas manda, aunque mande más. Entre esos que mandaban con armas estaba uno de sus primos, nada más y nada menos que Tomás Medina Caracas, más conocido como el Negro Acacio. Era el comandante del Frente 16, al cual Armel Caracas perteneció por 15 años. A finales de los años 90, Acacio se hizo famoso por acercar a las FARC con el narcotráfico.
Cambiamos coca por armas. Y por conseguir lo que nadie había conseguido. El ver logrado de entrar al país los 10.000 fusiles AK de Jordania, que con eso en su momento armó la FARC. Los fusiles cayeron aquí, fueron lanzados desde un avión en paracaídas. Cayeron aquí en el Bichá. Fabiola, por su parte, se negaba a irse al monte, pero no todos sus hermanos pensaban igual. Nosotros somos 2 hermanos y de esos ingresaron 6, o sea, 6 que mi mamá decía que se habían ido para la guerrilla. Pero de esos 6, 2 hermanas de Fabiola resultaron en las FARC cuando aún eran menores de edad. En Colombia, eso es un delito que se llama reclutamiento ilícito. Y así fue como la familia de Fabiola se volvió víctima de la guerrilla. Ellas se vinieron aquí al pueblo, mi mamá las trajo, trabajaban aquí en casas de familia. Y de acá, pues de un momento menos esperado, decían que se las habían llevado. Cuando usted piensa hoy en esos hermanos que sus vidas se perdieron en la guerrilla, ¿qué piensa? ¿Eso para usted qué significa? Es muy duro. Pues no, como que no me gusta hablar mucho del tema, es por eso. Porque pues nosotros somos una familia muy pequeña, o sea, ahorita quedamos muy pequeñas. Después de ser tan hartos, 2 hermanos, pues ahorita quedamos nomás, habemos 3. Fabiola perdió a 5 hermanos en el conflicto. Ella recuerda que cuando tenía 13 años, vio por última vez a una de sus hermanas reclutadas ilícitamente. Me dijo que no me fuera a ir para la guerrilla, que en la vida ella estaba arrepentida de haberse ido, que eso no era vida para una muchacha joven que tenía todo el futuro por delante. Ella me dio muchísimos consejos, me mostró unas cicatrices que tenía en los brazos. ¿Y de qué eran las cicatrices? Ella me explicaba que tocaba correr por el monte, muchas cosas así. En contraste, Armel Caracas fue instructor de escuelas de quienes llegaban a las FARC, voluntaria o forzadamente. Lo que nosotros llamamos escuela es un campamento donde se entrena y se preparan muchachos, da curso básico para los muchachos que llegan. Por lo menos yo tenía la responsabilidad política de los documentos que había que enseñarle a la gente, plataforma, programa agrario, movimiento bolivariano. O sea, si lo entiendo bien, usted se fortaleció en el entrenamiento político de quienes llegaban a la guerrilla. Sí. Pero esto debía ser menores de edad. En los estatutos señalaban que mayores de 15 años y menores de 30. Y siempre, en mi caso, siempre nos regimos por eso. En 2017, Armel Caracas se radicó en Cumaribo con ganas de empezar una nueva vida. La presencia de este afrocolombiano y exguerrillero se volvió el rumor del pueblo, rumor que llegó a oídos de Fabiola. Pronto se darían cuenta de que entre ellos dos había alguien en común. Yo llegué, a conocer a Armel directamente porque me dirigí a él a preguntarle por mis hermanos. Entonces él me dijo, ¿y quiénes eran sus hermanos? Yo le dije, pues en especial a Reinel, y él me dijo, ¿cómo así? ¿Usted es hermana de Reinel? Nos conocíamos bien, nos teníamos confianza, pero los orígenes de él yo no sabía nada, sino hasta que llegó acá. Reinel era el operador de radio del Negro Acacio. Apenas Fabiola le preguntó por él, Armel Caracas respondió que en septiembre de 2007, en un bombardeo de la fuerza pública realizado en las selvas del Guaviare, Reinel perdió la vida. Murió cuando mataron al Negro Acacio. Poco a poco, a través del doloroso tema de los hermanos de Fabiola, se fue tejiendo un puente entre ella y Armel. Yo me había separado y estaba sola. Entonces duré un tiempo así hablando y hablando y hablando. Él debido también a eso, me ayudaba. Luego él se dio cuenta que yo tenía un liderazgo. Y por eso Armel Caracas le pidió que hiciera parte de Comunes, el partido político que nació de las FARC tras el acuerdo de paz. Prácticamente nosotros teníamos mucho acercamiento porque trabajábamos juntos, citábamos las reuniones y ahí terminé ya enamorada de don Armel. Armel Caracas quiso ver si era cierto que hombres como él, que habían hecho la guerra, ahora podían hacer política. Con Fabiola de su lado, se lanzó a la alcaldía de Cumaribo en 2019. Hizo campaña con las uñas. Poca gente lo conocía e inevitablemente perdió. En 2023 volvió a lanzarse, luego de haber encontrado una manera de acercarse a la comunidad. El fútbol para niños, niñas y jóvenes. Con 2.642 votos ganó. Darle las gracias al pueblo cumaribense por su apoyo. Fue el único ex-FARC en conseguir una alcaldía en 2023, tal como lo hizo Guillermo Torres, más conocido como Julián Conrado, en 2019.
Pero en ninguna de las campañas Armel Caracas se salvó de que lo señalaran por su pasado. Llegaban y le decían a la gente que primero que si yo ganaba, esto se iba a llenar de guerrilla. Escondan los niños porque no se los lleva para la guerrilla y no los vuelve a traer. Que soy un violador. Y pues, ¿a quién yo he violado? ¿A quién yo he matado? Pues que pongan los denuncios, decía yo. Los más de 52.000 indígenas sicuani que hay en el país viven en Vichada, Meta, Casanare y Arauca. Y a los 10.000 indígenas sicuani de Cumaribo, que son más del 60% de la población de ese pueblo, poco les atraía la idea de tener como alcalde a un exintegrante de las FARC. Pero Fabiola, que también es indígena, hizo por Armel lo que nadie más podía: traducir a sicuani sus discursos y asegurar en esa lengua indígena que él no representaba un peligro para nadie. En todas las partes donde nos hacíamos pues los recorridos y nos parábamos y hablábamos al público, yo siempre replicaba de que no era así, explicaba bien en el sicuani, en la etnia, en la lengua. Palibeisi, pajumetaneme, barraco y cuijati, Armel, Ahmetzanta. Convencerlos no fue tarea fácil. En Colombia, las FARC causaron mucho daño. Personas como Armel Caracas no se echan para atrás en la salida negociada del conflicto. Es lo mejor que le ha podido pasar a la sociedad colombiana. Pero no todo el mundo piensa igual. Aún así, la comunidad internacional ve en Armel Caracas un símbolo de lo mejor que trajo el acuerdo: la posibilidad de hacer política sin violencia. Lo dice Henry Burgard, jefe regional de la misión de verificación de la ONU. Es un éxito de la reincorporación política y demuestra que uno puede seguir luchando por sus ideales políticos sin las armas, y eso es la esencia finalmente del acuerdo de paz. Luego de estar en países como el Congo y Afganistán, Henry Burgard llegó a Colombia para verificar, en nombre de las Naciones Unidas, si el acuerdo de paz con las FARC está marchando en la Orinoquía tal como quedó en el papel. Por eso, cada tanto viaja a lugares como Cumaribo a hablar con personas como Armel Caracas. Cumaribo está tan aislado que no hay rutas aéreas comerciales para llegar allí, y por tierra el orden público puede ser difícil. Nos apoyó la misión de verificación de la ONU, que nos trasladó en su helicóptero. Fue un vuelo de casi 3 horas desde Villavicencio para llegar a este municipio de calles rojizas y polvorientas, hoy sitiado por las disidencias de las FARC, que se hacen llamar Frente Primero. ¿Teme por su vida? Sí, digo, a cualquier rato puede llegar el fin. En Colombia han sido asesinados más de 400 exintegrantes de las FARC desde que se firmó el acuerdo de paz en diciembre de 2016 en el Teatro Colón. Como alcalde de Cumaribo, Armel Caracas quiere seguir honrando ese acuerdo, eso sí, de la mano de Fabiola. Como el fútbol es la apuesta de Armel Caracas para evitar el reclutamiento forzado, en Cumaribo se están capacitando 50 personas con el SENA para poder conformar clubes de fútbol. La aspiración es crear una liga en Vichada y otra en Guainía. Ojalá que lo logren. Ahí tienen otra gran historia. Una, pero es que no hay una, ni dos, ni tres grandes historias, como digo todos los domingos. No, la ventaja aquí, donde usted se puede suscribir, es que hay miles. Todas las historias de los informantes están ahí, las puede ver, volver a ver, repetir y compartir, lo que quiera. Nos vemos el domingo. Los espero con 3 grandes historias.